Bienvenidos. Traslación. Moviendo ciencia. Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega del podcast Traslación Moviendo Ciencia. Soy la maestra en ciencias, Cristina Pech, y hoy vamos a explorar una tecnología emergente que podría transformar el mundo, que son las nanopartículas. Nuestro invitado nos guiará para entender los beneficios y las preocupaciones alrededor de esta tecnología y las muchas aplicaciones que tiene o podría tener en nuestra sociedad. Es un gusto presentarles al doctor Gilberto Velázquez Juárez, un destacado profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. El doctor Gilberto es licenciado en Química por esta casa de estudios y tiene un doctorado en Biotecnología y Biología Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia y contribuciones a la ciencia en México lo han llevado a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así que, bienvenido, Gil. Muchas gracias por la invitación y bueno, agradezco que aparte este podcast acaba de iniciar y me da mucho gusto poder contribuir con una pizquita, ¿no?, a este trabajo tan bonito. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar un poco con las preguntas y como yo no sé nada de nanopartículas, pues nos podrías explicar brevemente qué son las nanopartículas. Sí, claro. Mira, las nanopartículas son, digamos, pedacitos de material en un tamaño muy, muy pequeño. Como para que más o menos se den una idea, si agarramos un granito de azúcar y lo dividimos casi 1 millón de veces, digo, no es exactamente la medida, estaríamos hablando más o menos de las dimensiones de una nanopartícula. Entonces, la definición es como muy plana en ese sentido. Son partículas muy pequeñas de múltiples tipos de materiales. O sea que yo no las puedo ver si me las muestras en cualquier recipiente, ¿no? No las podríamos ver en cualquier recipiente. Podemos ver sus efectos, pero no las podemos ver en cualquier recipiente. Para verlas necesitaríamos algún instrumento especializado que nos permita amplificar tanto como para poder observar el tamaño tan pequeñito que tienen esas partículas. Algo importante que no mencioné es que por alguna razón, y eso las vuelve muy interesantes, en ese rango de tamaños del nano, las propiedades que normalmente tienen los materiales pueden cambiar, pueden aumentar o pueden incluso ser totalmente diferentes. Entonces eso ha causado que las nanopartículas sean tan llamativas, justo porque no sabemos cuando hacemos una nanopartícula de un material qué nuevas propiedades podemos encontrar. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué están tan de moda o por qué decir que a lo mejor son un poco disruptivas al hablar de ella, ¿no? Fíjate que cuando empezaron a salir las primeras nanopartículas y se hicieron los primeros estudios, pues lo primero que notamos fue eso. O sea, las nanopartículas no tienen las propiedades que normalmente tendrían. Vamos a hablar particularmente de un caso, ¿no? De repente nosotros o todos estarán familiarizados con la plata metálica, pues la pueden tener en una medallita, la pueden tener en un anillo, y pues tiene ciertas propiedades características. Si nosotros llevamos esa plata al tamaño nano, las propiedades cambian dramáticamente, ¿no? Tanto que, por ejemplo, pueden ser antimicrobianas. Y eso pasó con muchos materiales que empezamos a descubrir propiedades que normalmente no tenían, en la forma que no tradicionalmente o que no sabíamos que tenían y que ahora estamos descubriendo esas propiedades. Se han puesto de moda porque aparte ya las estamos utilizando hoy en día. ¿Cómo? O sea, ¿cómo las estamos utilizando? Si nos puedes dar un ejemplo de cómo lo utilizamos como sociedad, como comunidad, como pues parte de este mundo, ¿no? Fíjate que me gustaría platicar de 2 casos en particular. Hay una cosa importante mencionar, es que hay un montón de nanopartículas. O sea, es un boom porque hace menos de 15 años aproximadamente, esto se volvió como que todo mundo estamos metidos ya en ese campo por todas las propiedades que estamos descubriendo. Entonces, una de las cosas más fáciles que te puedo comentar es en varios de los concretos que ya se utilizan hoy en día, se colocan nanopartículas para que ese concreto o incluso los aceros se fortifiquen más, tengan mayor resistencia. Entonces ya son materiales que se venden ya con las nanopartículas incluidas. Y si recuerdas más o menos durante la época del COVID, bueno, todavía sigue existiendo, pero donde pasamos la pandemia, se empezaron a producir geles, alcohol en gel en masa. Pero muchos de esos alcoholes en geles, al menos en algunos países, México tuvo sus ejemplos, se empezaron a adicionar también nanopartículas de plata.
¿Y qué es lo que notaron? Pues que podía matar más eficientemente los microorganismos. Y bueno, eso me lleva a la pregunta, has hablado mucho del ejemplo de la plata, pero ¿cuántos tipos de nanopartículas existen? Yo creo que esa es una pregunta bien compleja de responder. Hay múltiples tipos de nanopartículas, pero si quisiera dar una clasificación, ojo, estoy dando una clasificación personal, de manera sencilla podríamos decir que están las metálicas y las no metálicas. Pensemos, por ejemplo, para que más o menos ustedes una idea, las no metálicas, piensa en la celulosa es componente de la madera, está en muchas plantas y nosotros podemos hacer que esa celulosa, que normalmente es tamaño macroscópico, se vuelva tamaño nano, ¿no? Y tiene propiedades muy interesantes. Y de esas hay un montón. Y por el otro lado tendremos las nanopartículas metálicas que pues van a estar compuestas principalmente de metales. Obviamente hay otros tipos de nanopartículas, hay compuestas, tienen formas diversas, pero sería una clasificación muy básica que nos puede ayudar a entender el tema. ¿Y cuáles te gustan más a ti? Ok, particularmente, todas son muy interesantes, pero el grupo de investigación donde trabajo y con quien colaboro, hemos estado más centrados en las nanopartículas metálicas. Entonces, básicamente, estamos interesados en la plata, en el zinc, en el oro, precisamente porque todas esas tienen ciertas características que van desde el campo de la medicina hasta el campo de la agricultura en sus posibles aplicaciones. Y en el caso de la agricultura, estamos en un estado y en el occidente del país donde el campo juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria, en la economía, en la cultura, en la sociedad, ¿no? Y ¿qué tipo de importancia puede tener las nanopartículas en la agricultura? Ok, esa es muy buena pregunta y mira, me gustaría hacer un paréntesis antes y comentar que las nanopartículas podemos trabajarlas conscientemente en el sentido de que las podemos depositar directamente nosotros a un cultivo. O sea, que yo elija colocar esa nanopartícula. Ese sería el caso que ahorita te voy a responder, que es el que me preguntas. Pero también debemos de considerar que las nanopartículas pueden no ser depositadas conscientemente. ¿A qué me refiero con esto? Que las nanopartículas ya empiezan a andar y a rondar por el medio ambiente en algunos cuerpos acuíferos, en algunos desechos y pueden llegar indirectamente o sin quererlo a los cultivos. Entonces, vamos a responder primero la primera, que es si yo estoy decidiendo conscientemente utilizar nanopartículas en la agricultura. Y ahí nuevamente vamos a tener como una partición. La primera es, una de las aplicaciones más conocidas es tratar de dar los nutrientes de la planta en forma de material nanométrico. Y eso puede tener un impacto importante en las plantas en términos de rendimiento. Ok. Económicamente, ¿cómo puede beneficiar a un trabajador de campo con sus cultivares el uso de nanopartículas? Ok, hablando de algunas nanopartículas y retomando la parte de los nutrientes, que vamos a ponerle ahora sí un nombre. Un nutriente normalmente te lo venden como un fertilizante, ¿no? Sería como el nombre común. Y el fertilizante suele ser que urea, que ciertos minerales, le podemos poner fosfato. Casi todos ellos los podemos llevar a la dimensión nano. Y entonces el término que estamos utilizando al respecto se llama nanofertilizante. Una de las cosas más importantes es que se ha logrado detectar que los nanofertilizantes son más eficientes en dos sentidos. Cuando uno coloca fertilizante en la tierra, sucede un proceso inherente a la naturaleza, que es que mucho del fertilizante no se utiliza. Hay varias razones. O sea, la planta puede estar no necesitándolos, que sería la más rara. Pudimos haber colocado más nutriente del que requería y entonces la tierra, quien lo va a terminar utilizando en la tierra son las bacterias en lugar de la planta. Paso 3, los nutrientes normalmente tienen una química que hace que, dependiendo del pH de la tierra, dependiendo de los componentes, a veces muchos de esos nutrientes se vuelven como piedritas y ya no se pueden asimilar, ¿no? Entonces hay como muchas cuestiones cuando nosotros ponemos un fertilizante que puede hacer que simplemente no funcione. Sin embargo, una de las ventajas que se está notando en varios de los nanofertilizantes es que parece ser que son mucho más eficientes para mantenerse disponibles para la planta. Es decir, si yo coloco una cantidad, esa cantidad a lo largo de los meses se va a ir distribuyendo quizás más lentamente y eso permite que la planta lo absorba, pero que no se desperdicie. 2, por alguna razón, y eso es bien interesante, no sabemos exactamente por qué,
parece ser que las vías de transporte de ese material dentro de la planta están más optimizadas. Es decir, lo puede captar más rápidamente. Y eso hace que gastes menos, ¿no? Si colocas a lo mejor menos masa del nanofertilizante, como el transporte es más eficiente, puede simplemente ser tomado por la planta sin ningún problema. Ok, entonces podríamos decir que dentro de los beneficios sería optimizar el uso, la cantidad, la compra de todos estos ayudas al campo, ¿no? Pero a pesar de todos los beneficios, ¿se conocen los efectos adversos? O sea, ¿tiene algunas consecuencias o algunos puntos negativos que no sabemos todavía acerca del uso de nanopartículas en la agricultura? Claro que sí, y aquí viene pues una pregunta, además de importante, que nos invita a reflexionar. 1, la concentración. Muchos de los estudios que te estoy comentando tienen una concentración controlada en un tiempo controlado. Y eso nos permite como decir, ok, el efecto es positivo. Pero no tenemos tantos estudios como para ver qué pasa si le aumento más la concentración. Si va a haber efectos, lo que le llamamos deleterios en ciencia, que serían efectos negativos, o que vaya a haber incluso formación de mutaciones. Ese es lo primero, la concentración. Segundo punto, el tipo de nanopartícula. No es lo mismo tener una nanopartícula que a lo mejor es un nutriente de la planta, hablemos del zinc, que tener una nanopartícula que la planta jamás en la vida está en contacto, como la plata, ¿no? Que no la conoce. Que no la conoce y que aparte la plata va a tener efectos con los microorganismos que viven alrededor de la planta, entonces pues tampoco lo sabemos. Y 3, y también lo complica, que no es lo mismo poner la nanopartícula como en la tierra, en el sustrato, a estarla asperjando, o sea, a estarla como regando. La forma en que se va a incorporar es diferente, los mecanismos van a ser diferentes, y yo pondría 2 más. El cuarto es que si nosotros no estamos viendo exactamente cómo se deposita la nanopartícula y sin embargo viene, por ejemplo, de un efluente contaminado, de a lo mejor una nanopartícula de titanio, que también se utilizan bastante, pues no sabemos qué va a pasar, porque aparte viene con otros contaminantes y no conocemos qué reacciones pueden acontecer. Y finalmente, el tipo de uso. Ahorita estoy hablando muy positivamente de los nanofertilizantes, pero también ya existen nanopesticidas. Y eso nos mete como en un campo pues muy desconocido en ese sentido. Sí, bueno, hace algunos años han querido prohibir el glifosato y todo este tipo de elementos que usan, o de productos más bien, que usan los agricultores, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de los cultivares, porque hablamos de cómo en el campo de forma general, no sé si tendrías un ejemplo de algún producto del occidente. El occidente se caracteriza, bueno, aparte del agave, el maíz es uno de los grandes cultivares de la producción de maíz, de chile, por ejemplo, que no solo en esta parte del país, sino todo el país es uno de los 10 más importantes productos del campo que tenemos como México, el chile, el aguacate, etcétera, ¿no? Entonces tiene dentro de la cultura un papel pues muy importante, ¿no? Entonces no sé si nos podrías hablar un poquito, no sé, el uso que ha tenido los nanopartículas en productos, inclusive de la canasta básica, como es el maíz o el chile, ¿no? En particular. Fíjate que justo nuestro grupo de investigación está trabajando con el chile, que es un cultivo muy importante a nivel nacional. O sea, básicamente nuestro primer competidor es China, que es el que más produce. Y nosotros tomamos ese tema de estudio para analizarlo. A ver, legalmente o formalmente, los estudios que te comento, y es importante mencionarlos, son estudios que si bien ya algunos se han llevado a campo, es en sistemas controlados. O sea, hasta el momento no hay un producto formal de nanofertilizante en México que se venda. Que haya sido trasladado, ¿no? Que haya sido trasladado. Los estudios prometen mucho. Algo que es muy irónico en la nanopartícula es que hay muchos beneficios. A veces las usamos, regreso al ejemplo del gel y de la nanoplata, y no sabemos qué efectos hay. Entonces, ahorita por lo menos en campo los nanofertilizantes se están evaluando los efectos positivos y negativos. En ese sentido, el grupo de investigación con el que trabajo, elegimos el chile por múltiples razones. La primera es un cultivo representativo de México. Además, tenemos la riqueza de que hay semilla que le llaman como la semilla controlada, la eficiente, y tenemos semillas criollas, y estamos haciendo una comparativa justamente de ver si esa genética natural de los cultivos tradicionales
responde incluso de manera diferencial a la dosificación por nanopartículas. Estamos evaluando desde las cuestiones de rendimiento, la producción de los compuestos que naturalmente se generan en el chile, y estamos también viendo cómo se comunican con las bacterias las nanopartículas para hacer una vina positiva para el chile o para hacer una vina no tan positiva para el chile. Bueno, eso da pie también a la siguiente pregunta, porque el chile, bueno, por la cantidad de agua que tiene, tanto los que pican como los que no pican, ¿no? Para la sociedad que así lo conocemos, los chiles de olor, los chiles de sabor, y los que realmente tienen un picor, ¿no? Que lo conocemos como esa pungencia. Pero también se ha visto que crecen demasiados hongos, demasiadas bacterias, el Phytium, es de lo que más amenaza a nuestros productores de chile en este país. No sé si ya hay estudios que hablen un poco de qué efecto tienen las nanopartículas para darnos una idea de qué se puede trasladar al campo y qué puede responder a un problema nacional. Sí, fíjate que en ese sentido hay varios estudios. La mayoría de ellos son prometedores porque se prueban y se testean justamente contra cepas fitopatógenas o contra hongos fitopatógenos, y en el grueso en general nos habla que la nanopartícula o el nanomaterial adecuado puede eficientemente combatirle el crecimiento de esos microorganismos. Eso es lo que hay en la literatura. Nosotros como grupo de investigación tenemos más la duda de, si yo estoy probando contra un microorganismo negativo, pues la nanopartícula lo va a matar, o sea, eso se sabe. Pero a mí me interesa ver las dos, ¿no? ¿Qué pasa también con las comunidades que a lo mejor no son negativas, que son comunidades que benefician el desarrollo del chile? ¿Qué les va a pasar? Entonces, el grupo de investigación con nosotros básicamente trabajamos solamente con 2 nanopartículas porque sería masivo hacerlo con todas, que son como opuestos entre sí, ¿no? En cierto modo. Trabajamos con nanopartículas de zinc, que el zinc es un nutriente, entonces estamos poniendo algo conocido a la planta, y estamos poniendo algo no conocido a la planta, que sería la plata, ¿no? Nanopartículas de plata. Y nuestra intención es explorar si esa plata, en condiciones normales, cuando no hay una infección, también cambia los microorganismos, aquellos positivos, para lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabemos qué pueda pasar. No sabemos si también afecta a los positivos. Mi hipótesis es que sí. Ok. ¿Por qué? Bueno, esto da pie a porque es importante que sigamos a largo plazo observando qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué es importante verlo a largo plazo y por qué tendríamos que ver también a corto plazo? Y hablando en tiempo, ¿cuánto es un largo plazo para ver esto? Ok, mira, algo que se conoce y un agricultor seguramente podrá decirlo mejor que yo, ¿no? Algo que se conoce en los suelos es que hay un fenómeno normal y natural que sucede, que es la erosión. Y eso lo podemos acelerar cuando nosotros colocamos incluso los propios fertilizantes. Entonces, en la agricultura de repente se le llama como una tierra rica en microorganismos, una tierra viva, cuando empiezas tú a cultivar cualquier cosa. Pero si, por ejemplo, tú repites ese cultivo varias veces, varios años, luego empiezas a notar que la tierra, por más nutriente que le pones, o requieres más nutriente para que funcione bien, porque se está erosionando. Hay prácticas ancestrales donde, por ejemplo, podemos cambiar de cultivo. A lo mejor ponemos frijol y luego ponemos... La rotación que le dice. La rotación, exactamente, que ayudan a que la tierra no se termine erosionando de la misma manera. Hay países como Colombia que tienen estrategias muy interesantes donde van, por ejemplo, a sus suelos vírgenes y recuperan, por ejemplo, los bosques, un pedazo de tierra, hacen como un cultivo con eso, seleccionan cómo está el cultivo para que no lleve patógenos y luego eso lo reinvierten en la tierra para que la tierra tenga nuevamente esa naturalidad con la que inició. En ese sentido, nosotros estamos preocupados porque si bien los artículos y los trabajos publicados dicen, ok, pusimos esta nanopartícula y ya, todo funcionó perfecto, y eso es un periodo corto de tiempo, meses, nosotros estamos interesados en ver el efecto transgeneracional. O sea, ¿qué pasa si lo hago durante un año? Y lo recupero la semilla de ahí, la que ya estuvo expuesta a nanopartículas, la siembro y la vuelvo a someter a nanopartículas y ahora veo el efecto a 2 años, el efecto a 3 años. Obviamente nuestros proyectos tienen que tener limitación,
nosotros consideramos que ya a un largo plazo sería 1 año y queremos llevarlo a 3 años para evaluarlo, ¿no? Y eso sí de veras no está conocido, y menos en aquellas plantas que fueron sometidas a la nanopartícula y que están dando sus hijos para ahora ver qué pasa. Entonces se vuelve muy interesante. O sea, podríamos decir que de las prácticas tradicionales tendríamos que hacer esta mezcla o esta conciliación o este equilibrio. Porque al final de cuentas la milpa tradicional mexicana, la milpa en el sureste, que se conoce como la milpa maya, las personas que se dedican a esta forma tradicional también seleccionan semillas. O sea, por eso tenemos tantos maíces endémicos, Claro. tanta denominación de origen que para los que nos escuchan, la denominación de origen es que solo existe aquí, ¿no? Que nuestras condiciones del clima, del aire, de la humedad, de la tierra, lo hacen a un cultivo especial, ¿no? Como es el caso del chile habanero, como es el caso del maíz, que son los más representativos, y podría hablar de estos 2 cultivares, porque maíz lo comemos en todos lados. En tortillas, o sea, ¿qué es un mexicano sin una salsa de chile? Exactamente. No, y entonces, y así existen un montón, ¿no? De este lado del país, del occidente, el cómo saben es diferente. Entonces, en el sureste, en la milpa maya, el chile habanero, el maíz, el frijol, ¿no? Que también es un cultivar, podríamos hablar importante, de una sí. Sí, o sea, podríamos hablar de una triada, ¿no? Que come el mexicano: maíz, chile y frijoles, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso del uso de esto y que estamos hablando de la mezcla, ya como con nosotros como consumidores, pero también como el agricultor, pero ya como sociedad en el ambiente, ¿podríamos hablar de riesgos ambientales del uso de nanopartículas? Sí, claro, y yo creo que es un tema que da para mucho. Si bien los estudios que estamos trabajando ahorita, las condiciones, por ejemplo, son en invernaderos, hay algunos que ya se hicieron en campo con situaciones controladas, pues no vamos a negar la realidad. Al nosotros liberar una nanopartícula, si la ponemos deliberadamente en el suelo, pues hay un proceso de riego, y el riego genera también un proceso de transminación, y esa transminación distribuye las nanopartículas hacia distintos lados. Entonces vuelve a ser lo mismo. Nosotros no conocemos los efectos que hay en toda la cadena trófica, en toda la cadena de alimentación, ¿no? Tampoco sabemos si la nanopartícula va a durar tanto como para llegar al pescado, por decirte un ejemplo, a través del río, y ese pescado puedes comerlo tú y ya llega directamente hacia ti. Entonces sí, hay algunos efectos negativos de las nanopartículas. Cabe mencionar que suelen ser dosis respuesta, o sea, en ciertas concentraciones las nanopartículas pueden afectar a los mamíferos particularmente, y también depende del tipo de nanopartícula. No es lo mismo la dosis, por ejemplo, en una nanopartícula de zinc a la dosis de una nanopartícula de oro, porque muchas veces la de oro, a lo mejor con nada ya te andas intoxicando, pero la de zinc puedes asimilarle, tolerarla, ¿no? Y asimilarla. Volvemos a lo mismo. Tenemos que entender bien las propiedades a nivel nano de esos nanomateriales para entender cuáles son los efectos. Y hay mucho campo por estudiar y mucho campo por regular también, que eso es importante. Qué bueno que llegamos a la parte de la regulación, ¿no? Porque todo en este país y en el mundo tiene regulaciones. Todo lo que compramos, todo lo que comemos, todo tiene etiquetas. Entonces, ¿ya existen o estamos en el camino de desarrollar regulaciones para el uso de estos elementos? Fíjate que aquí nos pasó como en la inteligencia artificial, que empezamos a generar las nanopartículas, las empezamos a estudiar, igual se generó la IA, ya se liberó, ya las utilizas. Ya somos amables. Ya somos amables con la IA porque no sabes qué te vaya a pasar el día de mañana, ¿no? La IA te va a castigar. Sí. Pero si te fijas, no hay regulaciones aún claras para la IA, ni siquiera se ponen de acuerdo los desarrolladores. Nos está pasando lo mismo con las nanopartículas y eso es preocupante. Te voy a decir por qué. Hasta hace menos de 5 años, el estándar internacional que es el ISO logró ponerse de acuerdo con todos los especialistas del área en la definición de la nanopartícula, la definición formal. No le estamos dando acá, está así como de un párrafo, pero hasta hace menos de 5 años estamos definiendo y las entre conocemos todos. Hace 15. Y las conocemos hace más de 15 exactamente. Entonces ya suena como que, ahora imagínate en los efectos. O sea, si bien hay algunos grupos que ya están trabajando, sobre todo para saber desechar esos materiales,
Claro. No tenemos regulaciones claras ni siquiera de los riesgos de exposición, porque, a ver, yo te estoy hablando y algo que cabe mencionar es que las nanopartículas que trabajamos nosotros se producen en una solución de agua o en una solución acuosa. Pero hay nanopartículas que son literal polvos, entonces polvos secos que son se volátiles. pueden dispersar por el aire y no volátiles. tenemos la menor idea de todos los días qué tanto estás aspirando esos polvos y qué tanto te afecta. La realidad es que estamos en pañales en la regulación. Hay ciertas iniciativas, especialmente en Europa, como siempre. En Estados Unidos, que yo sepa, no. Pero en Europa, donde ya están tratando de regular el desecho de esas nanopartículas o cuándo debes de tener como más atención cuando se producen, ¿no? Y nos podrías, puntualizar entonces, ¿cuáles son los principales retos? O sea, de hacer esta tecnología, de que sea segura cuando, al menos ya la definimos, ¿no? Pero, ¿cuál es el reto principal para que usemos nanopartículas de forma segura, de forma eficiente, pero también accesible, ¿no? En una economía como la nuestra, como país, la economía juega un papel importante en toda la cadena, ¿no? En todo el ciclo, en el ecosistema, en nosotros como consumidores y el productor, ¿no? Me acuerdo. Fíjate que creo que tenemos en México un área de oportunidad tremenda, algo que ya no hablamos. Sí, ya no pudimos hablarlo, pero la forma en que uno produce la nanopartícula importa mucho. En el equipo que trabajo hay varios estudiantes que están realizando síntesis, la que le llamamos verde, de nanopartículas. A mí me gusta más el término fitoquímica, pero vende más el de verde, que significa que lo haces en condiciones amables con el medio ambiente. Que eres eco-friendly. Que somos eco-friendly, ¿no? Sí. Insisto que debe ser fitoquímica, pero bueno, es eco-friendly. Y lo interesante es que no estamos generando mayores residuos. Entonces hay un área de oportunidad en que puedes hacer nanopartículas que no sean perjudiciales para el medio ambiente y que no las produzcas con elementos que ya de por sí son perjudiciales. Parte 1. Parte 2. Yo creo que ya estamos en el punto de responsabilizarnos todos los que estudiamos nanopartículas, de decir, ok, está bien padre las propiedades que descubrimos porque te apasionas y salen cosas bien interesantes, pero también ser más conscientes de, a ver, ¿cómo lo voy a desechar? 1, en tu propio laboratorio. Y 2, ¿cómo vas a plantear eventualmente proyectos donde hablemos de los efectos? Todos los efectos que pueden causar, ¿no? Hay pocos estudios de los efectos medioambientales. Son complicados, lo entiendo, pero seguramente las personas que están trabajando podrán hacerlo, ¿no? Y que no nos pase lo mismo que los microplásticos, ¿no? Claro. Que sabíamos que se están produciendo y es hasta ahora, ya que tenemos el problema, que ya los estudiamos, que ya tenemos métodos para diagnosticar que hay microplásticos. O sea, pasó mucho tiempo en eso. Espero que no pasen las nanopartículas. Bueno, yo también quiero repetir, a lo mejor formular la pregunta de otra forma. ¿Consideras que dentro de unos años esta tecnología va a ser accesible? Y hablo en costo, ¿no? O sea, porque la ciencia translacional lo que hace es que llegue a todos lados. Pero que no llegue cara, sino que llegue accesible, que llegue para responder a un problema no solo como individual, sino un problema grupal, ¿no? Y es importante, o sea, hablar, que en algunos años será un costo accesible, en algunos años doctores como tú que se dedican a las nanopartículas van a poder venderlo o convencer al agricultor, porque esa es otra cosa de la cultura, ¿no? O sea, quitarle a un agricultor algo que ha hecho 20 años y que se lo propongas es un reto. Sí. Es un reto, pues, bastante grande. Alcanzar a concientizar, ¿no?, el uso de nanopartículas para que sean amables también con el medio ambiente, o sea, nuestra Tierra y las rotaciones y qué tanto le exigimos a la Tierra, es algo que todos deberíamos estar conscientes, como una conciencia ambiental, ¿no?, del ecosistema, que tanto estos cultivares ya en todo el ciclo del ecosistema con los polinizadores, ¿no? Eso también es un punto importante, los polinizadores. Claro. Ok, voy a ir por partes. Entonces, la primera parte, sí, económicamente puede ser viable y accesible para la población. Mi respuesta, a salvedad de alguien que obviamente ya lo haya hecho, es que sí. A lo mejor soy muy positivo, pero creo que es de esas áreas donde
la creatividad es el límite. Ahí sí lo creo, que la creatividad es el límite. Entonces creo que sí hay maneras de que hagamos materiales accesibles y económicos para la población. De repente ahí luego haremos promoción cuando publiques el podcast de algunos artículos que hay, por ejemplo, que tenemos de pacientes, nanopartículas de plata, parches que ayudan a curar más rápido las heridas, en ese sentido. Parte 2. ¿Qué tan complicado es que en este país logremos hacer que eso sea negociable y económicamente viable? Es un reto. Es un reto grande porque ya de por sí hablar de la tecnología es complejo. Sí. Traducirlo a niveles administrativos puede ser más complejo y lograr hacer entender lo que es el límite en una patente puede ser imposible a veces de lograr, especialmente aquí. Es un reto. Me gustaría cerrarlo en que es un reto. Okay. Se puede, pero es un reto. Tercero, el hecho de tener materiales para la agricultura que puedan ser vendibles y que podamos convencer a los agricultores, lo veo de una perspectiva más positiva, siempre y cuando logremos tener ese conecte con los agricultores y empezar a probar los materiales. Evidencia, ¿no? Y dar evidencia de campo, no evidencia in vitro o en invernadero. En cuestiones controladas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, ¿nos quieres dar un mensaje de conclusión para poder cerrar este episodio? Sí, claro, pues la invitación sería sobre todo a los más jovencitos que se interesen por las nanopartículas, son muy divertidas, o sea, uno se mete a la ciencia porque hace cosas divertidas, ¿no? Ya luego la teoría pues es el costo que uno tiene que entender, pero las nanopartículas son muy divertidas. Espero que cuando publiques esto te mandemos unos links de unas actividades que hacemos con los adolescentes por ahí y los chiquitines para que generen su propia nanopartícula en casa con materiales relativamente sencillos. Claro, luego entonces, con nuestros productores de cabina vamos a colgar todas esas ligas, ¿no? Y también en nuestras redes sociales. Para cuando la gente que ya nos esté escuchando, nuestras redes sociales van a estar llenas de estas actividades y estas evidencias que Gil nos comparte, ¿no? Y bueno, ahora me toca a mí cerrar. Gracias. El mensaje final de este podcast de Traslación Moviendo Ciencia. Pues bueno, a lo largo de esta entrevista hemos descubierto cómo la nanotecnología podría ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos de la agricultura, de las ciencias de la salud y de todos estos problemas que acontecen en una sociedad. Esto también, en el caso de la agricultura, pues nos permite producir alimentos de forma más eficiente y con menor impacto ambiental. Sin embargo, también nos invita y los invitamos a todos a reflexionar sobre los riesgos y la necesidad de los estudios exhaustivos para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de estas tecnologías a largo plazo. La ciencia avanza y con ella nuestra responsabilidad de entender y aplicar estos conocimientos de forma consciente es importante. Así que gracias por acompañarnos, gracias Gil. Gracias a aquí ustedes. Terminamos. Gracias. Gracias.